la gloria sea solo para ti. En el nombre de Cristo. Amén. Tan pronto como el organista terminó de tocar, un oyente agradecido elogió la maravillosa habilidad que había demostrado. El organista, sin embargo, respondió diciendo: la verdad que no tiene nada de maravilloso, solo tienes que tocar las notas correctas, en el momento correcto, y el instrumento hace el resto. Dice la palabra de Dios: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es interesante, usted dirá, bueno, ¿quién fue el que dijo eso? Pues Johann Sebastian Bach. Dijo, el único propósito de la música debe ser la gloria de Dios y la recreación del espíritu humano. Ese era su sentimiento. Un hombre modesto, un gran maestro, reconocido a través de los siglos. Su himnología, su mayor parte, fue dedicada al Señor y para ser interpretada en la iglesia, donde está el pueblo de Dios. Esta música que espero que se pueda oír algo, si es posible. Uno de los títulos de esa interpretación es Jesús, alegría de los hombres, y una de las más conocidas. Es interesante que Sebastian Bach, todas sus partituras, al final, la gran mayoría, le escribía la expresión Soli Deo Gloria. Solo a Él la gloria. Johann Sebastian vivió apenas 65 años y esta interpretación es una de las más conocidas de la música clásica. Es un himno protestante. Él, alemán protestante, luterano, logró trascender y es una de las alabanzas que más se interpreta en la música clásica de la Iglesia Católica y de la Iglesia Protestante, sin distinción, porque solo a Dios es la gloria. Y hablo de Johann Sebastian porque era coherente con sus creencias. Y aunque era un genio musical que solo encontraba quizás alguien similar una vez en cada siglo, podríamos decir, él eligió vivir una vida de bajo perfil, no ser muy destacado. Y se dice, por lo menos su biografía y su historia conocida, dice que solo una vez, en sus 65 años, yo he vivido más que él, aceptó un trabajo en el que su brillantez le hizo llamar la atención del mundo. Y durante un tiempo trabajó como maestro de capilla de la corte del príncipe Leopoldo, pero, ese entorno era una distracción para él y muy pronto se fue de nuevo para aceptar un puesto de humildad. La actitud y la conducta de Johann Sebastian Bach es un buen ejemplo de lo que queremos compartir con ustedes en esta, la última reflexión del mes de la Reforma, en la serie de 5 solas que hemos estado compartiendo diferentes hermanos. Y el título de nuestro mensaje, Soli Deo Gloria, pues simplemente hace referencia a una de esas 5 verdades de la Reforma, que ya usted se la sabe de memoria, pero más importante, sabe el significado y aún superior a eso, sabe lo que implica para la vida de los creyentes. Solo a través de Cristo somos salvos. Solo la Escritura es la autoridad máxima y suprema sobre el hombre. Solo por la fe alcanzamos la salvación. La sola gracia de Dios es impartida sobre los creyentes y todo lo que hacemos debe ser única y exclusivamente
para la gloria del Señor. Lo que se conoce como el Catecismo Menor de Westminster es un documento histórico escrito por allá para los años, creo que 1600. Fue escrito por clérigos ingleses y también escoceses. Y el propósito, los que estuvieron conmigo en los estudios de los miércoles, yo les traje unas citas del documento de la Iglesia Católica que se divide no por versículos, sino por párrafos, pero esos párrafos obedecen a un número. El Catecismo de la Iglesia Católica es también un manual, un libro para educar a los laicos en la materia de doctrina. Pues este documento del Catecismo Menor de Westminster es similar desde la perspectiva protestante. Y allí hay una pregunta que muchos han considerado la más importante de todas las preguntas que hay allí, y allí hay 107 preguntas. En el Catecismo Menor hay un Catecismo Mayor regular. La primera pregunta. La primera pregunta del Catecismo Menor de Westminster reza así: ¿cuál es el fin principal del hombre? Y contesta el manual de doctrina: el fin principal del hombre es glorificar a Dios y disfrutarlo para siempre. El fin principal del hombre es glorificar a Dios y disfrutarlo para siempre. ¿Cómo rayos hacemos eso?, se preguntará usted. Pues yo le traigo aquí un ejemplo sencillo: Jesucristo. Él fue el que mostró que en su vida el fin principal de su existencia, ese fin primordial fue perfeccionado, fue demostrado en esa vida humana, la vida humana más grandiosa de la que jamás tendremos cuenta. Y esa experiencia, esa vida humana que en todas las formas posibles expresó precisamente ese propósito último del ser humano para su relación con Dios, lo logró en su nacimiento virginal, lo logró en el transcurso de toda su vida. Fue algo evidente en cumplimiento igual que los anteriores de su muerte, de su pasión y su muerte. Y por si fuera poco, la resurrección y posterior ascensión a la diestra del Padre en la eternidad. No hay un ejemplo mejor que ese. Ese es el ejemplo que nosotros debemos seguir. Dios fue glorificado mediante la vida perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí no hay nada más que decir. Es el Evangelio de Juan el que hace un énfasis particular en esto, cuando escribe para declarar que Jesucristo es plenamente Dios y plenamente humano. Entonces, cuando nos habla del primer milagro que Jesús hizo, algunos lo recordarán, el milagro, dice Juan: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, estoy citando Juan 2:11, y manifestó su gloria. Amén. Todo lo que Jesús hacía precisamente tenía como motivo, como propósito principal, mostrar la gloria del Padre. Ni siquiera Él se abrogó para sí mismo ninguna gloria ni ningún mérito, siendo Dios, siendo el Hijo de Dios, pero en este caso subordinado dentro de la omnisciencia y la autoridad divina para realizar una labor que solo Él había sido comisionado a realizar. En otras palabras, la gloria de Dios se mostró, y hago énfasis, a su plenitud en la vida de Jesús. Más adelante el apóstol Pablo dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 31, todo lo que hagas, estaba hablando acerca, en este caso particular, de lo relacionado con la alimentación. Decía, todo lo que hagas, todo, y hay una serie de acepciones adicionales más adelante. Dice al final, hazlo todo para la gloria de Dios. Entonces, hermanos, si en un asunto tan liviano como la alimentación,
Tenemos que hacerlo para la gloria de Dios. La frase final de esa exhortación del apóstol Pablo, hazlo todo para la gloria de Dios, es absoluta. Y todo lo que hagamos, sea de palabra, sea de acción, sea hecho para la gloria de Dios. Y yo quiero que mientras voy conversando con ustedes, nos vayamos analizando, vayamos haciendo una evaluación personal. ¿En qué medida estoy yo de acuerdo a lo que la palabra dice que implica en mi relación con Dios el glorificarle, el darle la gloria en todas las cosas? Porque de lo contrario sería como la mayor parte de lo que presentaba los miércoles, aspectos históricos. Yo no quiero hablar de historia, aunque tengo que tocarla. Quiero hablar de la realidad, de la experiencia del creyente obediente a Jesús y lo que hay en el corazón de Cristo para nosotros. Quiere que le demos con todo nuestro ser, con todas nuestras acciones, siempre y solamente a Él toda la gloria. Y de eso se trata este postulado de la Reforma. Y aparece al final, cuando uno analiza las solas de la Reforma luterana, no es porque sea menos importante, desde mi perspectiva es porque reúne todo lo demás. Reconocer que solo Jesucristo nos salva. Reconocer que solo la Escritura, la palabra de Dios, la Biblia, es nuestra fuente absoluta de autoridad. Reconocer que solo a través de la fe, algo que ni siquiera es nuestro, sino que es dado por Dios, dice Pablo en Efesios. Darnos cuenta que es la gracia, el favor inmerecido que Dios imparte sobre sus hijos, lo que hace una transformación completa en nosotros, es motivo de darle la gloria a Dios. Así que, a mi juicio, resume esa última sola a la que estoy hablando, todo para la gloria de Dios, todo lo demás que se logra como parte de la Reforma protestante. Los que estuvieron creo que en el pasado estudio de los miércoles, yo les hablé del Ordo Salutis, los que estaban aquí lo recordarán. Y es una manera de tratar de entender un proceso que ocurre en la vida de cada creyente, no necesariamente en ese orden, sino simplemente ocurre de alguna forma y comienza desde el momento en que Dios nos elige, nos escoge desde la eternidad, hasta que finalmente somos glorificados con el Padre en la eternidad. Y ese proceso que los teólogos han tratado de más o menos manejarlo con 10 pasos, que les mencioné el pasado miércoles, es una experiencia que todos nosotros sufrimos cuando venimos a Jesucristo y Él nos salva por su gracia, por su misericordia, y por eso debemos darle toda la gloria a Él. Porque no es por obras que podamos realizar, por gracia, dice la palabra, en Efesios 2, 8 y 9, somos salvos, por medio de la fe. Y esto no de nosotros, es un regalo, un don de Dios. ¿Se dan cuenta? No es por obras para que nadie se gloríe, dice Pablo en esa carta. Entonces, sin lugar a dudas, esas experiencias fueron ciertas en el caso de Jesús. Recordarán el caso del primer milagro que mencioné ahorita, las bodas de Caná, donde convirtió el agua de aquellos jarrones en vino, el mejor vino. Y Juan 9, del 1 al 3, nos habla a nosotros de otro evento. Dice así: al pasar, Juan 9, del 1 al 3, al pasar, vio a un hombre ciego de nacimiento. Y sus discípulos le preguntaron, estaban hablando con Jesús, los discípulos hablando con Jesús. Le preguntaron, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que naciera ciego? Y Jesús les respondió, no fue porque éste pecó, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifestaran en él. Las obras de Dios, la gracia impartida de Dios,
lo que da nuestro reconocimiento a Dios, lo que honra a Dios al ver su obra, su mano poderosa trabajando, lo que nos hace darle la gloria a Dios. Eso de que todo lo que respire alabe a Jehová, quizás podamos también acuñarlo y todo lo que respire, dele la gloria al Señor. Amén. Los milagros realizados por el Señor Jesús no fueron obras que Él mismo decidió hacer con la intención de impresionar a la gente, de impresionar a las multitudes, muy lejos de ello. Ustedes conocen el carácter de Jesús. Jesús las describe como las obras que el Padre me ha encomendado. Ni siquiera se atribuye las obras, ¿verdad?, de la perspectiva divina. Y al realizarlas, el Hijo estaba, obviamente, glorificando al Padre. Igual ocurrió cuando resucitó a su gran amigo. ¿Quién fue uno de los mejores amigos de Jesús? Lázaro. Yo no sé si usted se ha preguntado al pensar en Lázaro y Jesús, la relación que tenían. ¿Estás en la lista de los grandes amigos de Jesús? Porque Lázaro sí. Es bueno amistarse con el Señor. Es malo amistarse con el mundo. Ahí tienen los contrastes que la misma palabra nos expresa en algunos momentos. Entonces, Él siempre estaba haciendo obras. ¿Para qué? Para que el Padre recibiera toda la honra. Y cuando resucitó a su amigo Lázaro de entre los muertos, ¿qué le dijo Jesús a una de las hermanas de Lázaro? Uno de mis pensamientos, expresiones favoritas de Jesús. No os dije que si creéis, veréis la gloria de Dios. Bueno, dejemos que el Señor nos sorprenda. Pidámosle a Dios con convicción, con fe, creyéndole. El resultado, eso le compete a Dios. Pero Dios nos dice que cuando Él obra sobre nosotros, cuando nosotros creemos en Él, veremos su gloria. Usted tiene que haber visto la gloria de Dios. Quizás no lo ha podido extrapolar de su diario, de su común vida. Pero cada hálito de vida, cada pálpito de nuestro corazón, yo lo considero como algo glorioso que merece la gloria al Señor. Así como estuve muerto en pecados, en delitos, en transgresiones, y Cristo me salvó y me resucitó espiritualmente, también lo hizo materialmente, morí materialmente y Dios me resucitó. Asimismo yo estoy seguro que mi Redentor vive y me dijo que en algún momento estaré con Él en la eternidad. Gloria a Dios. Todo lo que respire, alabe al Señor. Todo sea para la gloria de Dios. Entonces, tenemos que notar eso con énfasis en nuestra vida, que nuestro quehacer, nuestro vivir, todo se trata de la gloria de Dios. Y podría estar hablando de otras áreas. Por ejemplo, pudiéramos mencionar al momento de su próxima muerte próxima, debo decir, la muerte cercana. Nos damos cuenta de lo que era el glorificar al Padre en la vida de Jesús. Y Juan nos dice en el capítulo 12, en ese momento donde él estaba en esa tensión, en esa lucha, que venía manejando con esos Getsemaní y después el Vía Crucis, ¿verdad?, ese tiempo de pasión hasta la crucifixión. Hay un pasaje en Juan capítulo 12 que dice, ahora, y esto, hermano, yo no lo puedo expresar como lo habrá expresado Jesús, ni siquiera tengo una quizás remota idea, pero pienso que tiene una carga muy fuerte. Juan 12, 27, 28. Dice Jesús, ahora mi alma está angustiada. Que Jesús diga que su alma está angustiada. Cuando Jesús hablaba del alma, hablaba de todo su ser, de lo profundo de su ser, estaba angustiado. Inmediatamente Jesús en esa misma oración plantea un cuestionamiento precioso, glorioso también. Dice Jesús, aunque mi alma está angustiada, ¿acaso voy a decir? Fíjate lo que Jesús está hablando con el Padre. ¿Acaso voy a decir, Padre, sálvame de esta hora difícil?
si precisamente para afrontarla he venido? Padre, glorifica tu nombre. Wow. Hermano, tanto que nos quejamos. Y Jesús le dice al Señor, Señor, estoy mal, Padre. Me siento que ya no me quedan fuerzas. Como si no supiera lo que va a pasar. Como si no supiera lo que voy a hacer. En realidad tú piensas que yo te voy a preguntar o te voy a pedir que me salves. No, hombre, no. Si para eso vine aquí, para eso me trajiste aquí. Y aquí estoy, no importa el costo. Porque lo que haré es para tu gloria y nada más. Soli Deo Gloria es la expresión de la reforma. Hermano, yo no pretendo que ninguno de ustedes sea luterano, ni sea católico, ni sea wesleyano. No, eso a mí me tiene sin cuidado. Yo quisiera que usted le creyera a la palabra de Dios y se diera cuenta que a través de estos postulados de la reforma nos podemos acercar al propósito santo de Dios para nuestra vida. Ya lo que usted sea, de la religión que sea, cuando Cristo alumbra su corazón, su vida es transformada y ajustada para que su vida le dé la gloria a Dios. Y quien tiene al Espíritu Santo en su corazón porque ha sido salvado, nuestra vida ha sido regenerada, transformada, gracias al sacrificio de Cristo en la cruz, a través del poder del Espíritu Santo, que como digo, mora en nosotros, dice la Escritura, desde el momento en que creemos en Jesús, somos sellados por ese Espíritu Santo. Entonces vamos entendiendo más profundamente lo que significa dar la gloria a Dios. Y ese deseo constante, que se convierte en algo cotidiano, de revisar todo lo que hacemos, no de una manera legalista, no con la intención de purgar pecados, no con el propósito de hacernos mejores ni más santos, sino de glorificar a Dios, la gente se da cuenta. Y mi deseo es que cada uno de nosotros sea ese reflejo de Cristo, para que también reciban su gracia y le puedan dar toda la gloria al Señor. Porque todo se trata de darle toda la gloria al Señor. Hay un pasaje tremendo en Efesios 1, Efesios primer capítulo, del 3 al 14, pero quiero leerlo completo. La palabra de Dios nos dice, Efesios, primer capítulo, comenzando en el versículo 3 y hasta que se acaba esa perícopa en el versículo 14. Dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Voy a seguir, pero hermano, coja este pasaje y desmenúcelo en su casa después. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así de las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y cogió aire Pablo, pero no ha terminado. Versículo 11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según
el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, hablándonos, ¿verdad? Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. Para alabanza de su gloria. Esa expresión ahí está 3 veces allí. Que todo es para la gloria del Señor. Y concluye esa parte de la misma forma, para alabanza de su gloria, para alabanza de la gloria de Dios. De modo que el propósito eterno de Dios en la creación humana es que estemos eternamente para alabanza de su gloria. De hecho, como señalamos haciendo referencia hace un rato al catecismo de Westminster y las obras de nuestro Señor Jesucristo, el fin principal del ser humano es glorificar a Dios. De modo que, sabiendo que esto es cierto, debemos tener como objetivo que todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios y no para nadie más. Como dijo Pablo en la primera carta a los Corintios capítulo 10, lo citamos hace un momento, así sea que comamos o bebamos o hagamos cualquier otra cosa, hagámoslo todo para la gloria de Dios. Esa era su referencia inmediata, ¿verdad? Pero no era la única. Porque Juan, en el capítulo 14 de su Evangelio, nos narra las palabras de Jesús, nuestro gran ejemplo. De modo similar, dice Jesús en Juan 14, 13, todo lo que pidáis en mi nombre, eso haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Lo repito, todo lo que pidáis en mi nombre, eso haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y un poquito después, en el capítulo 15, versículo 7, dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. Paso seguido añade, sin pausa, mi Padre es glorificado en esto, en que llevéis mucho fruto y así seáis mis discípulos. Amén. Soli Deo gloria, la gloria solo para Dios. Esto es básicamente la síntesis de lo que he querido compartir. Soli Deo gloria enseña que toda la gloria es solo para Dios, puesto que la salvación solo se lleva a cabo a través de su voluntad, a través de su acción. No solo el don de la redención todo suficiente de Jesús en la cruz, eso es fundamental, básico, sino también el don de la fe que hemos mencionado a lo largo de nuestra presentación. Esa fe que Dios pone en nuestro corazón y que da base a esa redención creada precisamente en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Ven que no es simplemente decir, yo acepto a Jesús, yo soy cristiano, yo soy aliancista, yo soy metodista, yo soy católico, yo soy lo que sea. No es eso. Es la obra del Espíritu Santo en ti. Que Él te transforma y te permite reconocer que todo es para la gloria de Dios. Por favor, escúchenme ahora con atención. Es solamente una frase, pero es mi oración que tome relevancia en nuestra vida. Mis queridos hermanos, mi querida iglesia, ustedes que me han bendecido tanto, si algo hay en mi corazón esta mañana, es decirles que es preciso retornar al centro de todo, a Dios.
a Dios. Dice primera carta a Timoteo, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por todos los siglos de los siglos. Amén. Destaquemos entonces, con motivo de la Reforma Luterana de 1517 y hasta nuestro tiempo, y ante la realidad de que necesitamos revisarnos, necesitamos reformar lo que hayamos perdido en el camino. Destaquemos como un patrimonio de nuestra fe cristiana los máximos postulados de la Reforma. Solo Cristo, solo la palabra, solo la fe, solo la gracia, solo la gloria a Dios. Porque de Él, escuche bien, por Él, está hablando de Jesús, Dios, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén.